muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Corazón te alabará. Confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está.
tu aguijón, Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Jesús sea exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive está. Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Jesús sea exaltado, Él ha resucitado, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive está. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive está. ¿Cómo están? ¿Cómo les va, queridos? Qué gusto de volver a saludarlos después de una semana que ha transcurrido, ¿no? Y volver a reunirnos y saber que estamos en comunión, en la presencia del Señor, porque el Espíritu Santo de Él nos da testimonio de que sí es, ¿no? Incluso este mismo Espíritu Santo intercede por nosotros, de tal manera que es una oportunidad maravillosa para acercarnos a la palabra de Dios, sabiendo que Él algo tiene que decirnos en el día de hoy. Así que ahí en su hogar, en la condición en que usted está, ¿verdad? En el lugar que usted está, yo le animo a que busquemos en la presencia del Señor hoy día su palabra, ¿no? Vamos a compartir hoy día sobre un aspecto, ¿verdad?, de lo que ha vivido nuestra vida este último tiempo,
y de lo que definitivamente incluso la propia humanidad, ¿verdad?, tomó conocimiento, y que es respecto de la fragilidad y la debilidad humana, ¿no? Hay un salmo, el Salmo 8, donde definitivamente nosotros encontramos la manera en que Dios decide obrar precisamente en un contexto de debilidad, de fragilidad, ¿no? Y es increíble que podemos apreciar en la palabra del Señor un principio, yo diría, ¿no?, transversal, ¿no?, cómo su poder se manifiesta en esta fragilidad, ¿no?, sobre todo en la fragilidad y en la debilidad humana, que es, como les digo, la experiencia que hemos vivido, ¿no? Yo creo que de alguna forma u otra, cual más, cual menos, podemos consensuar definitivamente en que hemos sido llevados a un extremo, eh, el conocimiento, el desarrollo tecnológico, la ciencia, ¿verdad?, el grado de administración, y todos estos modelos de gobierno, ¿verdad?, en fin, que el hombre ha creado, en fin, todas estas redes comunicacionales, todas estas instancias resolutivas, políticas, económicas, ¿verdad?, tanto en la empresa privada como en el Estado, han sido removidas precisamente develando esta fragilidad, ¿no? Entonces, sin embargo, hasta en esa condición nosotros podemos encontrar palabra de Dios. De tal manera que les quiero a pedir que me acompañen a leer este Salmo 8, y sobre ese salmo vamos a adentrarnos, ¿verdad?, en esta realidad donde también Dios se hace presente. Dice el Salmo 8: Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Tengamos un momento de oración. Dios amado, en el nombre de Jesús, gracias por una vez más estar en comunión después de esta semana en que ha transcurrido, Señor, nuestra vida. Creemos firmemente, porque así nos lo enseña tu palabra, que, Señor, estás con nosotros y nos permites vivir esta comunión, Dios mío, si vienes a la distancia, con la certeza, Señor amado, de que es precisamente tu Espíritu el que nos da testimonio de ello, de que somos tus hijos, que estamos en tu presencia, que estamos en comunión, y aún más, Señor, que hay palabra tuya para nuestra vida en el hoy, en el ahora. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a abrir nuestra mente, que nos ayudes a estar atentos, Señor, y sobre todo con esta actitud de humildad para atesorar, Señor, lo que hoy día tú quieres decirnos. Padre, gracias por este momento. Lo bendecimos en tu nombre, Padre mío, porque ni más ni menos estamos en tu presencia. Gracias por este salmo, gracias porque nos refleja y nos revela, Señor, tu preeminencia, tu soberanía, tu voluntad, pero también tu misericordia y tu gracia para con el hombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decía hace un momento, ¿verdad? Es importante reflexionar sobre esta experiencia absolutamente imprevista, excepcional, ¿verdad? Que ha llevado la vida humana al extremo, definitivamente, ¿no? Y que nos ha obligado a preguntarnos muchas cosas, ¿no? A revisar nuestras convicciones. Han sido 4 o 5 meses, ¿verdad?, en que nos hemos visto de alguna forma
impedido de desarrollar lo que nosotros hemos creído siempre es la libertad para el traslado, para la decisión, para la compra, para el salir, en fin. Y los mismos sistemas políticos de gobierno, en fin, las mismas empresas, en fin, todo este sistema humano, ¿verdad?, ha sido sometido a prueba y, como decía, ¿verdad?, reflejando esta fragilidad. Sin embargo, en el Salmo 8 que acabamos de leer, nosotros podemos comprobar cómo este Dios, de alguna forma, ¿verdad?, se manifiesta hasta a través precisamente de esta debilidad y esta fragilidad, ¿verdad?, del hombre. Fíjense que comienza y termina el Salmo exaltando, ¿verdad?, y alabando a Dios. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. No, has puesto tu gloria sobre los cielos. El versículo 1. Y el versículo 9. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Fíjense que ese es el marco. Y en esta grandeza de Dios, en esta gloria de Dios, ¿verdad?, en este reconocimiento de la magnificencia y del poder de Dios, porque habla, ¿verdad?, de lo imponente que es su nombre en toda la tierra, se teje, ¿verdad?, versos que abordan la fragilidad, hasta tal punto, ¿verdad?, que en el versículo 2 nos habla, ¿verdad?, de la realidad de los pequeñitos. Fíjense, ¿no? Los pequeñitos, los niños de pecho, dice, desde donde brota, ¿verdad?, la alabanza, es decir, este poder de Dios, esta realidad de Dios, que incluso da cuenta, ¿verdad?, de aquellas criaturas más frágiles y más débiles que cantan, que alaban, ¿no? Poder de Dios que se concreta y se materializa y se manifiesta definitivamente también desde los pequeñitos. Fíjense que incluso en la versión Reina Valera, la 60, ese mismo versículo dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, ¿no? Y aquí aparece esta paradoja. Este Dios omnipotente, este Dios poderoso, este Dios magnífico, ¿verdad?, que se manifiesta, ¿no?, que su poder se manifiesta desde la boca de los que maman, de los niños, de los pequeñitos, ¿verdad? Y ese ya de alguna forma es el sello de lo que el salmista quiere decir en este salmo, porque a continuación aborda, ¿verdad?, la realidad del hombre. Y del versículo, ¿verdad?, definitivamente 4 en adelante hasta el 8, se aprecia en este salmo, ¿verdad?, lo que Dios le ha dado al hombre, ¿verdad?, reconociendo inicialmente en el versículo 4 también la fragilidad del hombre. Fíjense que el salmista, ¿verdad?, a través de preguntas, él de alguna forma, ¿verdad?, reconoce esta debilidad y esta limitación y esta fragilidad del hombre. Dice: ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? ¿No? ¿Quién es el ser humano para que lo tomes en cuenta? ¿Por qué piensas en él? Y a continuación, ¿verdad?, viene una descripción de lo que Dios le ha dado al hombre. Cómo este poder de Dios finalmente se ha manifestado en esta dimensión humana, ¿verdad?, tan temporal, tan limitada, tan frágil, que ante la omnipotencia o ante la omnipresencia o ante la magnificencia de Dios, la verdad que no es nada. Hay otro salmo, el Salmo 90, escrito por Moisés, definitivamente, ¿verdad?, donde se reconoce la eternidad de Dios y se reconoce además la temporalidad y la finitud del hombre. En ese salmo se plantea que el hombre, ¿verdad?, o la vida del hombre es como la hierba del campo, que en la mañana florece y en la tarde se marchita. Y en este salmo, ¿verdad?, es un poco el mismo principio. Sin embargo, a pesar de esa fragilidad, ¿verdad?, el salmista reconoce lo que Dios le ha dado al hombre, cómo el poder de Dios se manifiesta, ¿verdad?, en esta fragilidad y en esta debilidad del hombre. Fíjense, dice el versículo, lo hiciste poco, versículo 5, pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Versículo 6, lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio, todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales, en fin, ¿no? Fíjense cómo Dios manifiesta su gracia, su misericordia y su poder, ¿verdad?, en una criatura creada por Él, tan finita, tan frágil, tan temporal, ¿verdad?, que sin embargo dignifica. Porque lo que tenemos acá definitivamente, ¿verdad?, es una obra de Dios en esta realidad humana, ¿verdad?, que le da definitivamente, ¿verdad?, al hombre capacidades. Fíjense que incluso, ¿verdad?, lo entrona
todo lo somete a su dominio, ¿no? Lo corona de gloria y de honra. Incluso, ¿verdad? La afirmación es bastante interesante. Dice, lo hiciste poco menos que Dios. La manifestación del hombre, definitivamente, la manifestación de Dios, no, definitivamente, en una realidad humana. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque precisamente lo que hemos vivido durante todo este tiempo ha confirmado, ¿verdad?, esta temporalidad, ha confirmado esta fragilidad, ha confirmado esta debilidad, ha confirmado la confusión, ¿verdad?, que ha generado en todos nosotros, en la humanidad entera, ¿verdad?, la intromisión o la realidad de un virus que no conocíamos y que ha tenido en jaque definitivamente a la civilización. Pero es un escenario absolutamente propicio donde podemos constatar, ¿verdad?, en nuestro lamento, en nuestra confusión, en nuestra crisis, ¿verdad?, en esta autocrítica que podemos hacernos de reconocer que efectivamente somos absolutamente frágiles y débiles, que sucumbimos ante esta realidad, ¿verdad?, escenario propicio para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Porque lo que leemos en este salmo, ni más ni menos, es la dignificación, ¿verdad?, que Dios hace del hombre. Lo crea y lo hace un poco menos que Dios. En la versión Reina Valera dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Es decir, le ha dado ciertas capacidades. Acuérdense que Génesis capítulo 1 nos señala de que el hombre fue creado a su imagen, a semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios. De tal manera, ¿verdad?, que definitivamente Dios a su criatura, ¿verdad?, le propició, le asignó, le concedió, le dio, ¿verdad?, capacidades precisamente para gobernar, ¿verdad?, y someter todo bajo su dominio. Lo entronó, lo dignificó. Hermanos queridos, este es un principio transversal, cómo la gracia de Dios se manifiesta, ¿verdad?, en lo frágil, en lo débil. Fíjense que cuando Pablo aborda a los hermanos de Corinto, ¿verdad?, allá en el capítulo 1 de su primera carta, Pablo también aborda este principio, esta realidad de Dios que se materializa, ¿verdad?, en aquello que es finito, en aquello que es frágil, en aquello que es débil. Y él lo señala de manera absolutamente directa a los hermanos. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 al 29 dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Fíjense que es similar al Salmo 8, porque en definitiva, ¿verdad?, cuando se habla de la manifestación de Dios en los pequeñitos, en los niños, finalmente el salmista dice que es a causa de los adversarios, ¿no?, incluso para silenciar al enemigo y al rebelde, dice el versículo 2 del capítulo 8. De tal manera, ¿verdad?, que aparece esta voluntad de Dios que quiere dejar por sentado su poder, su soberanía, su intervención, precisamente en aquellos escenarios, ¿verdad?, de fragilidad, de debilidad, donde el hombre vive su realidad humana, ¿verdad?, absolutamente intervenida por Dios, porque es Dios quien le ha dado las capacidades, es Dios quien le ha dado, ¿verdad?, definitivamente esa posibilidad de someter todo, ¿verdad?, lo que le rodea. Definitivamente, ¿verdad?, lo ha coronado de gloria y de honra, lo ha dignificado, pero con el propósito, definitivamente, de recibir del hombre la gratitud, ¿no?, de recibir del hombre la humildad, de reconocer, y por qué no decirlo también, la administración bajo este concepto de mayordomía de lo que Dios le ha dado, ¿no? Pero quisiera ir un poquito más allá, queridos hermanos y hermanas, ¿no?, porque ustedes conocen, ¿verdad?, esta realidad también del apóstol Pablo, que él debe vivir a propósito de su encuentro con Jesús, ¿verdad?, este aguijón en la carne, cuando él reconoce ahí en su segunda carta de que tiene problemas, ¿verdad?, y que de alguna forma esta enfermedad, ¿verdad?, le ha impedido a él envanecerse debido a las revelaciones que Dios le ha dado. Sin embargo, él en tres ocasiones él le pidió a Dios que lo sanara. No, fíjense lo que dice
en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aparece de nuevo este principio, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De tal manera, queridos, que si nosotros hilamos de alguna forma, ¿verdad?, estos textos, donde por una parte en el Salmo 8 se nos enseña definitivamente, ¿verdad?, cómo este Dios ha dignificado al hombre siendo tan frágil, tan débil, ¿verdad?, y lo ha coronado de gloria y de honra, y todo lo puso debajo de sus pies y le hizo un poco menos que los ángeles o que un Dios, digamos, ¿verdad? Y donde definitivamente se nos enseña que este poder se manifiesta incluso a través de los más pequeñitos que alaban y cantan. Definitivamente, este principio, ¿verdad?, de gestión, ¿verdad?, de intervención, de compromiso de Dios, ¿verdad?, por los suyos, es transversal. No, leíamos recién lo que Pablo le escribe a los hermanos de Corinto. Esta elección que Dios hace de aquello que es débil, de aquello que es despreciado, de aquello que no es nada, de aquello que es insensato, ¿no? Definitivamente. ¿Y por qué? Porque su poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Su poder se perfecciona en la debilidad. Pero esta realidad, ¿verdad?, que encontramos en la palabra de Dios, está hoy día al alcance de nuestras manos. No, todo es para su gloria. Lo que hay detrás de esto definitivamente, ¿verdad?, no es la presencia de un Dios abusivo que busque egocéntricamente, ¿verdad?, ser reconocido, sino que definitivamente, ¿verdad?, es la manifestación de un poder que bendice, es la manifestación de una intervención que cambia la vida, ¿no? Es el reconocimiento, ¿verdad?, que surge de un corazón que reconoce definitivamente su fragilidad y su debilidad, ¿verdad?, y que se fortalece en esta intervención de Dios, porque Dios se manifiesta, se perfecciona. Por eso que Pablo, ¿verdad?, de manera tan categórica, ¿verdad?, sin él ser un masoquista, fíjense la expresión de él, ¿no? Dice, me regocijo en mis debilidades, ¿no? Me regocijo en mis privaciones, en mis insultos, en las dificultades, ¿verdad?, que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte, ¿no? Gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y hay un relato en la Biblia, ¿verdad?, que de alguna forma grafica a través de una potente foto esta manifestación del poder en la debilidad, ¿no? Este reconocimiento que Dios nos ha otorgado, ¿verdad?, a pesar de nuestra finitud, a pesar de nuestras limitaciones, de cómo Él ha dignificado la vida humana. Y es lo que hace Jesucristo con una mujer, ¿no? Y aquí me quiero detener un poquito más, ¿no?, si ustedes me permiten, porque aparece en verdad todo lo que de alguna forma he tratado de decir en estos minutos, ¿no? Y que se condensan en una escena que nos relata el capítulo 5 de Marcos, ¿no?, del 25 al 34, donde se nos muestra la experiencia de una mujer que durante 12 años padecía de hemorragias, ¿no? Y quiero leerles el texto, queridos, porque definitivamente nos va a permitir entender aún más, ¿verdad?, esto que el Salmo 8 nos entrega, este principio que el propio apóstol Pablo descubre en su propia vida, ¿verdad?, cuando Dios le dice, mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Cuando él les escribe a los hermanos de esa misma iglesia y les dice que Dios ha elegido lo débil, ha elegido definitivamente aquello que es nada, ¿verdad?, aquello que definitivamente es despreciado e insensato, es aquello que realmente está limitado con un propósito.
Y dice el texto aquí en Marcos capítulo 5, había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Hermanos queridos, este relato nos muestra, ¿verdad?, en la propia carne de una mujer, la fragilidad, la debilidad, ¿verdad?, la inutilidad, la nada misma. ¿Y por qué? Porque fíjense que el texto es rico en detalles para graficar la condición de esta mujer. Para empezar, era una mujer. Ese solo hecho, ¿verdad?, en la cultura del tiempo de Jesús, la hacía ser valorada casi como un objeto. La mujer en la época de Jesús, ¿verdad?, era tremendamente violentada y abusada. Como lo he dicho en otros escenarios, en otras ocasiones, ¿verdad?, la mujer era tremendamente mal vista porque se le culpaba de tres cosas. Una, de que por causa de ella había entrado el pecado al mundo, porque fue la mujer, en este caso Eva, ¿verdad?, la que tentó a Adán. Segundo, porque definitivamente la mujer no tenía prepucio, de tal manera que no podía ser circuncidada. Es decir, el pacto, el antiguo pacto era prácticamente entre los hombres y Dios, ¿verdad? Porque ellos sí podían ser circuncidados al octavo día de haber nacido. Y tercero, ¿verdad?, según la ley, en el capítulo 15 del libro de Levíticos, la mujer que tenía flujo de sangre era considerada inmunda. El periodo de su regla, de su menstruación, ¿verdad?, mensual, ¿verdad?, en esa semana, la mujer tenía que apartarse y vivir, ¿verdad?, en solitario, ¿verdad?, su condición femenina, ¿verdad?, precisamente porque por su condición, por su hemorragia, por su flujo, todo lo que ella tocaba era inmundo. De tal manera que todo tenía que purificarse y ella se aislaba. Esta mujer, ¿verdad?, hacía 12 años que sufría de hemorragia. Por consiguiente, durante 12 años esta mujer había sido arrinconada en la realidad social y cultural, ¿verdad?, de su ciudad, de su pueblo, por su condición de mujer, por su hemorragia. Pero además el texto dice que había gastado todo. Fíjense en el versículo 26, ¿no? Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Mujer con hemorragia, quebrada económicamente, ¿verdad?, considerada inmunda desde el punto de vista religioso, y además con un tremendo dolor y sufrimiento. ¿No es una imagen de debilidad? ¿No es una imagen de quebranto? ¿No es una imagen, ¿verdad?, de alguien que social y culturalmente, incluso religiosamente, no es nada? Por eso, ¿verdad?, que tomé tiempo en estos primeros minutos para mostrar, ¿verdad?, este hermoso Salmo 8, donde aparece, ¿verdad?, el reconocimiento de la obra de Dios en la finitud y en la fragilidad del hombre, que lo dignifica. El propio salmista dice, ¿por qué piensas en el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿No? O sea, es tan limitado, es tan frágil. Sin embargo, tú has mostrado tu poder en el hombre, lo has dignificado, lo coronaste de gloria y de honra, todo lo sometiste debajo de sus pies. El poder de Dios que se materializa, ¿verdad?, en esa fragilidad. Incluso, ¿verdad?, en el versículo 2 habla de los niños, de los pequeñitos, ¿verdad?, de aquellos que maman, ¿verdad?, desde donde salen cánticos de alabanza y desde donde Dios muestra su poder. Después fuimos a donde Pablo, ¿verdad?, definitivamente, donde Pablo reitera, ¿verdad?, este principio, ¿verdad?, haciéndoles notar a los hermanos de Corinto, ¿verdad?, que Dios ha escogido, ¿verdad?, lo que humanamente, lo que socialmente y culturalmente no es nada, ¿verdad?, lo que es débil,
lo que es necio. Incluso, ¿verdad? En su propia vida, el apóstol definitivamente logra experimentar en su fragilidad, en su enfermedad, esta respuesta de Dios: mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí tenemos, ¿verdad? En este relato, la experiencia de una mujer, ¿verdad? Absolutamente quebrada, absolutamente aislada, absolutamente enferma, sufriendo su condición, ¿verdad?, de enfermedad y sufriendo su condición de mujer, que se encuentra con Jesús, dice el texto, ¿verdad?, que estaba en medio de la multitud, en toda su condición, ¿verdad?, en toda su tragedia, donde indudablemente, ¿verdad?, nadie la había ayudado o nadie estaba cerca de ella, porque además, ¿verdad?, por ser inmunda y por ser mujer, ¿verdad?, seguramente había sido aislada, tal vez incluso de su propia familia, ¿verdad? Ella se acerca y muy probablemente, ¿verdad?, a escondidas, porque una persona en esas condiciones y en una cultura como la que vivió Jesús, ¿verdad?, provocaba mucha vergüenza. Se acerca en el anonimato, hermanos queridos, ¿verdad?, con el deseo y el anhelo de tocar el manto de Jesús, porque fíjense que incluso ella, ¿verdad?, tenía su mundo interior. No por estar en esas condiciones, ¿verdad?, no habían sentimientos, había emoción, sentimientos, habían expectativas, habían anhelos. Porque fíjense lo que dice el versículo 28: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Ahora, hermanos míos, yo les quiero mostrar, porque esta imagen la conocemos, la hemos leído tal vez muchas veces, ¿verdad? Y ha sido de mucha bendición y lo sigue siendo. Tal vez incluso la hemos enseñado, nos las han predicado, pero hay un detalle, ¿verdad?, que quiero vincularlo a lo que recién hablaba respecto del Salmo 8 y de lo que hablaba respecto, ¿verdad?, de Pablo con los hermanos en Corinto. Porque fíjense, ¿verdad?, que cuando esta mujer toca el manto de Jesús, dice el versículo 29 que al instante cesó su hemorragia. Pero ¿dónde está el detalle del texto que yo quiero que usted me ayude a considerar? Fíjense, el versículo 30 dice: al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Hay una manifestación, fíjense qué hermosa, ¿verdad?, líneas, qué hermosas frases. Dice, ¿verdad?, que al momento Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, pero en un primer momento no sabía y él preguntó: ¿quién me tocó? Es decir, la fragilidad, la dolencia, la condición humana, ¿verdad? Esto que a la vista y a la mirada de aquellos que en aquella época conocían a esta mujer, ¿verdad?, y la consideraban absolutamente nada, inútil, acabada, quebrada, enferma, inmunda. Por el solo hecho de acercarse a la presencia de Jesús, tocar su manto, ¿verdad?, fluye poder de él que se manifiesta en la debilidad. Y al instante es sanada. Fíjense que ese concepto de al instante, no sé si lo que voy a decir está correcto, pero incluso sorprende a Jesús. Porque Jesús dice: ¿quién me ha tocado, verdad, la ropa? Es decir, pareciera que por axioma, ¿verdad?, por definición, el hecho de que esta mujer se haya acercado a Jesús en su condición absoluta, ¿verdad?, de quebranto y debilidad, ese solo hecho activa en Jesús la fluidez y la manifestación de su poder que la sana. Si bien habían muchísimos que en ese momento le tocaban, porque los propios discípulos le dicen: ¿ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz
y queda sana de tu aflicción. ¿Se da cuenta, querido, lo que está sucediendo acá? Acá, ¿verdad? En un momento en que Jesús camina y transita, ¿verdad? En que muchísimos, ¿verdad? Lo apretujan, lo rodean, lo quieren tocar, aparece una vida quebrada, una vida frágil, una vida en sufrimiento, una vida absolutamente devaluada ante los ojos de una sociedad y una cultura que la había castigado, ¿verdad? Ella quebrada, con una dolencia en su condición femenina de mujer, pero que se acerca definitivamente a Jesucristo con una fe en su corazón. Si tan solo tocaré su manto, lo toca y fluye ese poder, ¿verdad?, que se manifiesta, que se perfecciona en la debilidad humana. Ese poder de Dios, ¿verdad?, que a través de su Hijo definitivamente, ¿verdad?, se materializa hasta tal punto, ¿verdad?, que Jesús se sorprende. ¿Quién me tocó? Y dice el texto, ¿no? Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. ¿Acaso la Biblia nos enseña que Jesús todo lo sabe? Por supuesto que sí. Cuando uno lee el capítulo 2 de Juan, él decía, ¿verdad?, que conocía el corazón de todos aquellos que se acercaban a él. Pero aquí hay algo interesante, queridos. Hay algo poderoso, ¿verdad? Es la concreción definitivamente de este principio que experimentó el apóstol Pablo en su propia vida cuando Dios le dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, yo me manifiesto, ¿verdad? Yo intervengo, yo estoy comprometido definitivamente con aquello que es frágil, con aquello que es débil, con aquello, ¿verdad?, que busca y que anhela mi intervención. Por eso que Pablo, ¿verdad?, contesta ante la afirmación de Dios: me gozo, ¿verdad?, en mis sufrimientos, me gozo en mis privaciones, me gozo en mis debilidades, definitivamente, me gozo, ¿verdad?, en mis dificultades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La realidad del quebranto, la realidad de la limitación, la realidad definitivamente de esta fragilidad que tal vez hemos sentido y sentimos aún, ¿verdad? Por cuanto nos sentimos absolutamente confundidos, sentimos, ¿verdad?, hasta incertidumbre, sentimos, ¿verdad?, esa inseguridad que probablemente antes teníamos. La palabra de Dios hoy nos muestra de que es la condición precisa para ver el poder de Dios obrando en nuestra vida. Esta mujer, ¿verdad?, en su condición, esta mujer, ¿verdad?, en su quebranto, fíjense que el texto no escatima el detalle, había sufrido mucho a manos de varios médicos, ¿no? Sin embargo, ¿verdad?, ella se acerca. Fíjense que no hay un clamor ante Jesús, no hay una petición, sino que ella se acerca, ¿verdad?, con una fe, porque en su corazón decía: yo sé que si toco su manto, y se abre paso en su vergüenza, definitivamente, en su realidad, ¿verdad?, seguramente pasó inadvertida, porque nadie más se dio cuenta. Eran muchos los que se acercaban a Jesús, porque la verdad es que hay muchas razones para acercarse a Jesús. No siempre las motivaciones son las correctas, ¿no? Sin embargo, esta mujer en su quebranto y en su debilidad se acerca a Jesús hasta tal punto, ¿verdad?, que sorprende a Jesús. ¿Qué me tocó? Este texto me llamó la atención, ¿no? Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. El principio, ¿verdad?, que leemos en el Salmo 8. La manifestación poderosa de Dios, ¿verdad?, en la criatura, ¿no?, en la criatura frágil y débil. Hoy, ¿verdad?, este mismo Dios puede y quiere manifestarse, ¿verdad?, en esta condición que hoy día a lo mejor embarga, asusta, deprime, atemoriza nuestra vida o la vida de la humanidad.
es el escenario propicio definitivamente para probar en nosotros, en nuestra realidad, el poder de Dios. Porque precisamente en esa condición Él se glorifica, Él se manifiesta. Ese fue su compromiso. Y fíjense cómo lo expresó el apóstol Pablo: cuando soy débil, soy fuerte. Tal vez como nunca antes, al menos en los últimos años, la iglesia, ¿verdad?, tiene hoy día esta tremenda oportunidad de vivir el poder de Dios en medio de una humanidad, ¿verdad?, que se desgarra no solo por la pandemia, sino que también por los conflictos sociales, por los conflictos económicos, por los conflictos políticos, ¿verdad?, donde definitivamente el hombre y la mujer han constatado, ¿verdad?, que todo lo que se ha construido, todo lo que se ha avanzado, todo lo que se ha descubierto y se ha desarrollado, ¿verdad?, todo lo que se ha implementado, no es suficiente, no basta, no trae solución. Muy por el contrario, divide, ¿no?, separa, ¿verdad?, permite la injusticia, permite el abuso, la corrupción, ¿no? Es un escenario tétrico, complejo, difícil, ¿verdad?, que de alguna manera, ¿verdad?, ha evidenciado esta debilidad y esta necesidad, ¿verdad?, de una intervención poderosa de Dios, que está dispuesto a hacerlo, definitivamente, pero que se perfecciona en esta realidad humana, ¿no? Y lo hizo con esta mujer. Fíjense que el propio Jesús, y lo repito por tercera vez, se sorprendió. ¿Quién me tocó? Porque la fe de esta mujer y su condición, ¿verdad?, de quebranto, de sufrimiento, ¿verdad?, generó ese escenario propicio para que el poder de Dios se manifestara. Hermanos míos, como nunca tenemos esta oportunidad de que el poder de Dios se manifieste también en nuestra vida, incluso en nuestro país, incluso en nuestra humanidad. Pero es importante acercarnos con ese corazón con el cual se acercó esta mujer. No conocemos su nombre, ¿verdad?, y no aparece mencionada más en la Biblia, pero la conducta, la actitud de ella, ¿verdad?, quedó plasmado en este relato, ¿no?, porque decía en su corazón: si tan solo tocare su manto. Y en medio de su circunstancia, de su vergüenza, ¿verdad?, de manera anónima se acerca a Jesús, ¿verdad?, y fluye en ella el poder de Dios que finalmente la sana. Querido amigo, amiga, hermano, hermana, en esta hora te quiero animar a que tú reconozcas también esa fragilidad y esa debilidad delante de Dios. Es verdad que dice el Salmo que Dios, ¿verdad?, lo dignificó, lo entronó y sometió todo bajo sus pies, de tal manera que el hombre pudiera administrar, de tal manera que el hombre pudiera decidir. Es verdad. Pero también, ¿verdad?, se nos enseña en este relato definitivamente, ¿verdad?, que es la voluntad de Dios que lo permitió. De tal manera que si bien Dios le ha dado margen a nuestra vida para tomar decisiones, Él sigue siendo el Dios, el único verdadero. Él sigue siendo, ¿verdad?, este ser maravilloso, comprometido, ¿verdad?, con nuestra vida, y quien está dispuesto a ayudarnos, quien está dispuesto, ¿verdad?, a intervenir a partir de aquella fe que se debe manifestar en Él. Por eso yo en esta hora te animo a buscar en tu realidad, en tu crisis, ¿verdad?, en esa confusión, ¿verdad?, esta presencia poderosa de Dios en tu vida, precisamente para intervenir en ella, para sanar, para detener esa hemorragia, esa herida, para que tú te puedas poner de pie y puedas iniciar una nueva vida, como sin duda desde ese momento esta mujer comenzó a vivir. ¿Se imaginan cómo volvió a casa cuando Jesús la sanó? Cuando el poder de Dios se manifestó en ella. Por eso que Pablo decía: me gozo en mis debilidades, en mis sufrimientos, ¿verdad?, en mis carencias, porque tengo la certeza que en esa condición el poder de Dios está sobre mí. Te invito a probar y experimentar el poder de Dios en tu vida. Reconoce tu necesidad de Él, reconoce tu limitación, reconoce tu fragilidad y acércate con un corazón contrito, humilde a su presencia. Señor, necesito de ti. Tengamos un momento de oración. Padre, bendice esta palabra que en tu nombre es predicada. Señor, y ayúdanos a asumir,
nuestra necesidad real de ti. Padre Santo, no queremos hacer gallitos contigo, ni queremos, Señor, mostrar esta imagen de autosuficiencia. Tú conoces lo que hay en nuestra alma. Señor, y al igual que esta mujer, Dios mío, nos acercamos a ti para tocar tu manto. Señor, detén la hemorragia. Dios mío, detén el sufrimiento y ayúdanos, Dios mío, a regresar, como sin duda en aquella tarde esta mujer regresó a su casa, con gozo, en paz, sanas, Señor, para la gloria tuya. Tu poder se perfecciona en la debilidad. Aquí estamos, Señor. Queremos que el poder de Cristo se glorifique en nosotros, en nuestra vida, en nuestra condición íntima, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestro testimonio, Señor, de vida. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Hasta una nueva oportunidad. Y estamos en la lucha.